Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí nuevamente retornando a nuestras plataformas de Latin American Press. Estamos desde Argentina, servidor Edver José. Pues aquí nos encontramos con una compatriota que radica en Washington. Ustedes ya lo conocen y para presentarlos. Francesca desde Estados Unidos, ¿cómo estás? Los oyentes aquí te están escuchando. ¿Qué tal, Edgar? Gracias por invitarme. Claro. Mira, hemos visto todo cómo se ha podido suscitar todo este problema, lo que están aconteciendo, el tema de las elecciones, que ya está demasiada larga, está todo esta sinceramente. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado exactamente en Washington en ese momento que usted interrumpió? Claro, no interrumpió, pero se tenía que decir. Usted prácticamente es conocida como una heroína para todos. ¿Qué lo puede decir a todos los peruanos que están escuchándonos en Perú, Francesca? Pues que estos políticos peruanos vinieron aquí a Washington a hacer un papelón. No se imaginaron que su travesía iba a ser tan infructuosa. Por un lado, pues el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no los recibió, a pesar de que normalmente recibe pues a todos los líderes de derecha más recalcitrante de Latinoamérica. Y por otro lado, llegué yo en su conferencia de prensa totalmente desolada porque solamente hubo un medio de prensa peruano que la cubrió y les dije todas sus verdades en la cara. Lo bueno de este viaje aquí a Washington es que puso un fin, este ridículo que hicieron, puso el coto a la estrategia golpista a través de la Organización de Estados Americanos. Entonces, esa línea de estrategia que han estado utilizando la derecha y los conservadores en el Perú para voltear las elecciones, pues ahora queda descartada. No quiere decir que las otras líneas que están impulsando, líneas de carácter visiblemente más violento, no vayan a intentar ser empujadas, ¿no? Para que se lleven a cabo. Sin embargo, mi sensación es que la voluntad popular, los resultados, van a ser aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones y pronto veremos a Pedro Castillo siendo proclamado presidente del Perú. Qué bueno, la verdad, aplauso. Estamos, realmente yo admirado y tenerla a usted aquí en mi plataforma para mí es un honor. He tratado de ubicarla, he tratado de indagar cómo puedo. A veces las cosas, cuando uno se propone, ¿no? Y aquí estamos con Francesca. Gracias, Mavión, por la entrevista, una vez más. Y decirles a los peruanos, ¿no? Realmente está pasando, qué es lo que está pasando realmente con la política y detrás de ello la prensa. Está ahí, eh, eran abogados de ya, partido que está totalmente, pasaron de límite, ¿no? Están asosando a la gente, lo tienen enfermos. ¿Cómo te sientes? Primero, Edver, muchísimas gracias por tus palabras. Yo siento que esta afrenta, esta interacción que tuve con la delegación de peruanos aquí en Washington, sirvió para articular las voces de millones de peruanos que quieren decir basta públicamente, no solamente a estos políticos, sino también a la prensa que ha estado reportando sin desenmascarar los fines últimos de estas alegaciones de fraude sin fundamento. Entonces es muy halagador para mí que me digas que te has sentido identificado. Y sí es importante poder señalar que la prensa tiene un deber fundamental, que es de informar a la población, no de tapar los objetivos de estos grupos conservadores y fujimoristas, que son desde luego golpistas. Porque si nosotros hablamos y señalamos que no existe ningún indicio de fraude, tal y como lo han señalado las organizaciones internacionales,
que ejercieron su labor como observadores electorales en el Perú, pues tendríamos que determinar que lo que están planteando estos grupos es simplemente una mentira que busca deslegitimar unas elecciones que fueron limpias y seguir con esa deslegitimación en el próximo gobierno que va a dirigir el país. Entonces, es muy importante espacios como el tuyo, en donde se pueda hablar de estos temas, porque lamentablemente la prensa en el Perú está concentrada en muy pocas manos. Sabemos nosotros que el comercio detenta el 78% de la prensa escrita, estamos hablando de 20 periódicos y revistas, y por otro lado, pues las televisoras en el Perú también están abiertamente apoyando a Keiko Fujimori y transmitiendo diariamente sus concentraciones, sus conferencias de prensa, cuando por otro lado ni siquiera le dan voz justa al otro lado, al lado ganador, según los resultados de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme y espero que espacios como el tuyo sigan replicándose en el país para hacerle la contraposición, la contrapropuesta a los medios masivos en el Perú. Claro, Francisca. La verdad, hay mucho, realmente las redes, todo. Ahora las plataformas de las redes la verdad, están informando la verdad. El medio de comunicación está tapando todo, prácticamente lo califican como prensa basura. ¿Cómo puedes calificar a la prensa hoy en día de Perú comparando con Estados Unidos? ¿Cómo es esa verdadera prensa o con otros países que realmente trabajan para su pueblo? Sí, debo señalar que aquí en Estados Unidos la prensa actuó desenmascarando las alegaciones de fraude infundadas de Donald Trump en las elecciones de noviembre pasado. Sin embargo, también tardó en hacerlo, pero finalmente lo hizo. Lamentablemente, la prensa en el Perú, a pesar de este ridículo que hemos visto en Washington, primero han intentado obviar, explorar en profundidad qué es lo que sucedió aquí, que ayudaría a poder entender que las solicitudes de auditoría primero no tenían autorización o sea, no tendrían una autoridad estas figuras para poder solicitarla, y segundo, no tenían ningún fundamento, era totalmente ilógico, porque la Organización de Estados Americanos ha señalado que las elecciones han sido limpias, entonces no tenían ningún sentido venir aquí a solicitar esto si no era por un objetivo de hacer un escándalo mediático o de forzar una narrativa que pudiera desencadenar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, es muy importante poder ver esto. Y si la prensa estuviera consciente de cuál es su papel como, como cómplice de estas intentonas golpistas, pues entonces hubiera reculado y estaría en estos momentos explicando la realidad de las elecciones en el Perú, de que fueron unas elecciones limpias, de que Castillo tiene la mayoría de los votos, de que su proclamación tiene que ser, tiene que acelerarse, porque no podemos seguir así en un país en donde hay tanta inestabilidad, precisamente porque se ha intentado prolongar esta proclamación. Como decía, lamentablemente, pues la prensa en el Perú no ha reculado, no ha cambiado su posición, sigue reportando falsedades y tal vez en los próximos años no vaya a cambiar. Entonces, como decía antes, espacios como el tuyo son fundamentales para ponerle un fin, un coto a estas informaciones no solo sesgadas, sino falsas de los medios, de los principales medios del país. Claro, Francesca, estamos muy impactados por todo lo que está sucediendo desde Perú. Nosotros aquí apoyando desde el extranjero, tratando de hacer una nueva imagen, una nueva, eh, tratar de informar la verdad, tratar de cambiar esa forma, porque no podemos utilizar
dar ese tipo de periodismo en el Perú, basta, ¿no? Porque estamos totalmente indignados, lo que realmente amamos esta profesión, como dicen, la profesión más bonita, ¿no? Que se puede tener. Pero hoy en día están informando mal y eso es a consecuencia de eso lo que está suscitando todos estos problemas. Estamos prácticamente ya rebalsaron el vaso porque es demasiado. Entonces no se pueden prestar para esto. Aparte que están trabajando, como lo dijiste, son golpistas y realmente son felicitaciones enormes que ha recibido, ¿no? Por parte de todos los peruanos. A veces esa lucha que están hoy en día no se da hasta estos momentos, no se proclama, es demasiado tiempo. Aparte que hemos pasado todos juntos la pandemia. ¿Cuántos hermanos se han ido por la culpa de estos gobiernos? ¿Cuántos compatriotas han salido del Perú por el mismo problema de la política? Entonces, han destruido un país y quieren seguir destruyendo descaradamente. No tienen corazón, no tienen compasión, Francesca. ¿Qué le podría decir a estos políticos que realmente dicen ser políticos? Realmente no saben nada de políticos, no son humanos, Francesca. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que hay muchos políticos que en principio deberían deberse al pueblo y en realidad solo se deben a sus intereses y a los intereses de sus allegados, como esta delegación que vino a Estados Unidos para exigir una auditoría sin pruebas y sabiendo que las elecciones han sido limpias, intentando arrastrar al país a una mayor desestabilización y tal vez a, eh, a espacios o a episodios de violencia, como lo vimos hace unos días, cuando un grupo de simpatizantes de Perú Libre fueron golpeados de forma brutal por un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular. Entonces hay que ser responsables y si los políticos no lo están siendo porque lo que ellos quieren es proteger sus intereses, lo que ellos quieren es que no los metan a la cárcel por estas investigaciones de corrupción que están siendo llevadas a cabo en su contra, pues los medios de comunicación tienen que ser responsables y cercanos al pueblo y desenmascararlos. Los medios de comunicación, decíamos antes, pues han fungido de cómplices de estos grupos de poder y siguen haciéndolo. Y me parece especialmente grave porque han distorsionado la jerarquía de información que un medio de comunicación, que unos periodistas deberían tener. En lugar de publicar información acerca de cuestiones gravísimas, como el hecho de que Keiko Fujimori es una candidata que está siendo investigada, que ha sido, que el Ministerio Público ha solicitado una sentencia de 30 años, su partido está siendo señalado por la Fiscalía como una organización criminal. En lugar de hurgar en eso, en lugar de publicar más artículos respecto a esto, lo que ellos hacen es publicar artículos sobre información o desinformación sobre sus alegaciones de fraude. Entonces, sí, hay una tergiversación de qué es lo que es importante y es una tergiversación deliberada de los medios de comunicación que están manejados por los grupos de poder. Una vez más, espacios como el tuyo son fundamentales para la democracia del país y son fundamentales para frenar esta narrativa que arrastra al país a espacios de violencia y de ingobernabilidad. Claro, Francesca. Te cuento, Francesca, corto nada más. El Perú se independizó hace 200 años, pero la independencia no llega a esos pueblos alejanos. Eso es lo que no entienden los que gobiernan, sobre todo, ¿no? Digamos que hemos sido, hace 200 años, conseguido la libertad, sin embargo, nuestros pueblos siguen dominados, abandonados, desprotegidos. Ahora el 28 se va a proclamar nuevamente, se va
nuevamente celebrar los 200 años de independencia, pero a los pueblos llegaron después de 3 4 años. Por ejemplo, yo soy exactamente de Junín. Nosotros nos independizamos el 2024, después de 3 años, cuando todos los españoles seguían arrasando y quemando y destruyendo todos los Andes. Imagínate. Entonces, yo personalmente, nacido de ahí, nacido de esas sierras, de esas alturas, de esas comunidades, de esas provincias, donde realmente nos dicen comunistas, pero si hemos nacido en la comunidad, si hemos nacido en esos pueblos, somos comunistas porque estamos juntos trabajando en conjunto, unos pueblos que nos califican. Si hemos nacido en provincia porque somos provincianos, si hemos nacido en la sierra porque somos serranos. Entonces eso es lo que no entienden, ese adjetivo, que no nos pueden menospreciar porque ya hemos nacido en las alturas. Entonces eso quiero recalcar, ¿no? De que realmente cuándo va a alcanzar esos pueblos su independencia, para que vivan con igualdad, para que vivan con esa independencia. Eso es lo que piden ellos y lo que no entienden estos gobiernos y todo el mundo, que sepa que Perú está totalmente abandonado, y eso queremos. ¿Qué podrías decir a esos pueblos marginados, Francesca? Sí, Edgar, yo estoy de acuerdo contigo. El Perú, a pesar de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha venido diciendo desde hace años que el Perú es un modelo económico para la región que ha estado creciendo económicamente año tras año, en realidad la realidad peruana no es la realidad limeña. Yo soy de Ica también, soy provinciana y conozco de cerca que el resto del país, en donde no están los limeños, está en un gran abandono, y de hecho la periferia limeña está en un gran abandono. No ha habido una redistribución de ese crecimiento que ha estado elogiando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es necesario que exista una descentralización, tal y como Castillo lo está planteando. No podemos seguir viviendo en esta concentración de las decisiones políticas en Lima, y tenemos que llegar a todos los confines del país, no solamente en términos de políticas públicas que sean centradas en estos espacios y en sus problemáticas, sino también en términos de información. Uno de los grandes problemas de que no podemos o que no se puede desde Lima, desde los medios de comunicación, realmente sondear y dar un real análisis de cuál es la problemática nacional, es que todas las decisiones y todas las noticias nacen y son vertidas en Lima. Entonces, sí se necesita esa democratización de la información, esa democratización de las políticas públicas, esa descentralización. Porque, como decías tú, hubo una independencia hace 200 años, pero la realidad es que los pueblos del Perú no han llegado a esa independencia económica de los grandes poderes que manejan el país. Y hay una deuda social muy grande con la mayoría de las comunidades de clase trabajadora, con las comunidades indígenas, con los pueblos campesinos, y ya es hora de que esas comunidades sean escuchadas, atendidas, respetadas, y que se frene también la discriminación y el racismo que nosotros hemos estado viendo en esta campaña electoral, porque de forma impune grandes figuras políticas, grandes figuras analistas, académicas, de los medios de comunicación, sin ningún remilgo, han utilizado calificativos absolutamente racistas y no han sido desafiados o rechazados por aquellos políticos que deberían estar al servicio de todas y todos los peruanos. Entonces hay un gran trabajo que hacer en términos de análisis del racismo, de la discriminación, para poder integrar un país que está fraccionado históricamente.
como decíamos, es Lima desde donde se decide todo lo que va a repercutir en la vida de los peruanos que no viven en Lima. Es totalmente ilógico. Y cualquier país desarrollado, porque ya esto no es hablar de comunismo o de otras temáticas respecto a la ideología, sino cualquier país desarrollado entiende que su territorio no solamente es una parte del territorio o la capital, sino el territorio es un conjunto. Se tienen que descentralizar las decisiones, se tiene que descentralizar la información y se tiene también que descentralizar la visión educativa. No podemos estar estudiando lo mismo que sirve para la capital cuando vivimos en zonas rurales. Hay muchísimo trabajo que hacer. En estos próximos 5 años espero que parte de ese trabajo de pagar esa deuda social se consiga. Igualmente, esta batalla recién comienza, van a ser 5 años muy turbulentos. Existe estos grupos conservadores y fujimoristas que van a intentar poner todos los obstáculos del mundo para revertir el voto popular y para no distribuir esa riqueza y ese poder que ellos han concentrado históricamente. Claro, Francesca, comparto las ideas. Y yo quería contarle la historia que tuve cuando estuve llegando a Lima. Tuve que pasar por muchas penumbras y casualmente yo hoy en día cuando escucho decir prensa basura, a veces me hace recordar lo que yo he pasado por una etapa de mi vida. Yo digo, hoy en día escribo y digo, yo no sé de dónde ha salido gente para hacer prensa basura. Y sin embargo yo sí salí de la basura. Me encontré una cámara fotográfica en una basura cuando yo trabajaba y juntando mis chatarras. Encontré una cámara fotográfica y hoy en día hago prensa. Entonces yo digo, yo salí de la basura para hacer prensa. Imagínate, como psicóloga, socióloga, ¿cómo puedes decir estas cortas palabras, Francesca? Pienso que es muy importante valorar a todas aquellas personas que a pesar de las dificultades han podido salir adelante. Sin embargo, también es muy importante entender que hay sistemas de opresión estructurales que mantienen a gran parte de la población sin esas posibilidades de seguir adelante. Veo muchas personas de clase media, de clase alta en el Perú que tienen una idea equivocada de que si tú te esfuerzas toda la vida vas a llegar a aquello que te has trazado como meta. Y no es verdad. Hay muchísimas personas que trazan como meta un objetivo, que trabajan toda su vida y que no llegan a ese objetivo. Por esas circunstancias estructurales de opresión y de pobreza en las que está sumido el país. Claro, Es Francesca. sumamente importante entender aquello porque así podremos empatizar y plantear mecanismos que destruyan esa desigualdad estructural para poder realmente otorgar las oportunidades a aquellas comunidades, a aquellas poblaciones que han sido negadas. Claro, Francesca, por eso comparto y vi pues esa valentía que has tenido como heroína, la verdad, me ha deslumbrado personalmente esa capacidad que has podido afrontar, que todos tenemos ahí en el corazón, ¿no? Entonces eso es lo que transmito también en estos momentos, poder
cambiar ese rumbo. Yo sé que muchos jóvenes quieren salir adelante, aman esta profesión, pero a veces decir somos periodistas, a veces nos avergonzamos también porque no nos identificamos como una bonita carrera, pero sin embargo es una linda carrera, amo esta carrera. Me gusta hacer prensa, me gusta hacer periodismo, me gusta hacer... trabajé en el Canal 5 una temporada, fui en ese momento alcancé, como dice, mi objetivo, mi meta, pero me decepcioné. Pero tantas cosas en la vida que experimento y sigo adelante, yo quiero cambiar la manera de pensar, cambiar esta imagen de la prensa, del medio de comunicación. No es así el medio de comunicación hoy en día. No es así, así no pueden trabajar. Tenemos que trabajar con la verdad, tenemos que trabajar con la justicia, tenemos que decir si esto está bueno, hay que aplaudir y hay que alzar en hombros y seguir trabajando. Si el profesor Pedro Castillo está proponiendo y está trabajando, hay que apoyarlos, hay que trabajar mancomunadamente, ¿no? Todo junto, prensa, Poder Judicial, el Ejecutivo, el Congreso, el pueblo, todos juntos para levantar el país, y no cuándo. Porque si vamos a estar contraatacando a alguien que significa que no representa, ya se lo ha dicho en estas últimas elecciones, y sigue con esa terquedad, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo nos ven en el mundo hoy en día, Francesca, en estos momentos, con estas elecciones que están los partidarios de Perú Libre están durmiendo afuera? Ya va a ser un mes. ¿Cómo nos ven en el extranjero? ¿Cómo ve al Perú, Francesca? Sí, esa parte última que has comentado es fundamental porque la prensa no ha cubierto como debería la gran labor, el gran esfuerzo de miles de compatriotas que han viajado de todas partes del Perú a Lima a defender su voto. Y es deleznable que la prensa no sea humana y no se dé cuenta de esta gran labor democrática que está llevando a cabo todos estos compatriotas con muy pocos recursos económicos y con muy poco poder, a tal punto que fueron brutalmente golpeados y no pasó nada. Y bueno, desde luego aquí en los Estados Unidos, a nivel internacional, debo decir que sí ha habido una mejor cobertura de nuestras elecciones. De hecho, desde el primer día que Keiko Fujimori salió en conferencia de prensa a decir que había un fraude sistemático, los medios internacionales inmediatamente salieron a señalar que ella no tenía ninguna evidencia. Y pasaron muy pocos días hasta que se dieron cuenta que ella estaba utilizando el manual de tácticas de Donald Trump que se utilizó aquí hace unos pocos meses en las elecciones anteriores para enturbiar las elecciones, unas elecciones que también fueron limpias. Eso es lo que ha dicho la prensa no ha cambiado de opinión, la prensa cuando escribe acerca de las alegaciones de fraude de Keiko Fujimori, inmediatamente al lado escribe que no tienen ningún fundamento. Inmediatamente al lado escribe que las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales que han realizado la observación han señalado que las elecciones fueron limpias, que el Departamento de Estado nos ha llamado como un ejemplo de democracia en la región, que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense le ha llamado la atención a Keiko Fujimori por su actitud irresponsable. También que el Progressive Caucus, que es un grupo de congresistas estadounidenses progresistas, declararon o celebraron la elección de Castillo rápidamente, porque así es como se debe hacer. Si tú tienes el total de los votos contados, si tienes la evidencia de que hay un grupo que lo que quiere es no ir a la cárcel y que está utilizando estrategias espurias para robarle el voto a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, al voto rural, cuando no tienen ninguna evidencia, lo que tú haces es
criticar a esa fuerza política y desenmascararla. Entonces, felizmente, la prensa internacional ha ayudado muchísimo, muchísimo a que no se ejecute el golpe de Estado que estas fuerzas han estado impulsando. Esperemos que estas fuerzas se hayan dado cuenta de que en estos momentos no les queda ninguna estrategia y que reculen y que acepten que han perdido, que están totalmente derrotados. Lamentablemente hemos visto en los últimos días que ha habido manifestaciones llamando a una unión cívico-militar. Eso es totalmente alarmante, porque quienes van a sufrir más en el Perú son las personas que hablábamos antes, de clase trabajadora, los indígenas, los afroperuanos. No es la clase media y la clase alta peruana. Así que la prensa tiene una gran labor. Esperemos que se den cuenta, que cambien esa postura tan mezquina, tan golpista, porque son cómplices de estas estrategias golpistas. Y si no, como decíamos antes, tendremos que buscar espacios alternativos o reforzar los que ya existen. Claro, Francesca, sí, por eso ha aparecido muchas plataformas. Casualmente hago producción para Estados Unidos para el periodista Marcelino Llantas. Estamos saliendo enlazados todas las tardes a las 5 de la tarde, Perú, por las radios. Hemos contraatacado, entonces hemos hecho un trabajo enorme y seguimos luchando y seguiremos luchando. Como él dice, esta carrera es muy linda, es muy bonita, solamente hay que saberlo trabajar, con ética, con transparencia, decir la verdad y no la mentira, sobre todo la mentira, que eso es lo que está pasando en el Perú. Con la mentira no podemos construir nada, y eso es lo que hoy en día está saliendo a la luz, que realmente tiene que haber qué es lo que está pasando, y prácticamente la ética tiene que pronunciarse, ¿no? Realmente los que no han trabajado bien tendremos que ver el daño que están ocasionando al Perú. Eso, a todos, políticos, jueces, fiscales, congresistas, tenemos que limitar esos trabajos, que ya no hagan más daño. Y realmente los que quieren trabajar y sacar adelante al Perú, hay que darles ese trabajo que realmente hace un cambio para el Perú, Francesca. Francesca, como para terminar, casualmente siempre en las entrevistas es presentar a Francesca, de dónde, cuál es su nombre, dónde está viviendo en este momento, dónde nació. Eso quisiéramos saber, exactamente de dónde nació, quiénes fueron actualmente sus padres, de dónde son, porque tienes el nombre y todo, es italiano por lo que he estado viendo. Cuéntenos, Francesca, y así para ya estar saliendo de este hígado. Te cuento, Edper. Yo soy iqueña, viví en Ica hasta los 16 años. Mi madre es iqueña, mi padre es italiano. Ellos, por trabajo, no nos criaron, a mi hermano y a mí. Nos iban a visitar de vez en cuando, pero no estábamos muy cerca de ellos. Entonces, yo fui a un colegio en Ica que no era uno de los colegios con menor calidad educativa. De hecho, digamos que yo diría que uno de los colegios con mejor educación de la ciudad. Sin embargo, igual con muchísimas carencias en términos de perspectiva histórica, de aprendizaje de lectura, de aprendizaje de síntesis. Yo siento que tengo muchas carencias por mi educación, quizá porque también mis padres no fueron a la universidad, terminaron sola el colegio. Soy la primera persona en mi familia nuclear que fue a la universidad.
Estuve un año aproximadamente como estudiante en la Universidad Católica y luego conseguí una beca en la Universidad Complutense de España, perdón, de Madrid, y la conseguí sobre todo porque mi padre es italiano y tenía la posibilidad de viajar allí porque formó parte de la Unión Europea y estuve allí varios años estudiando, estudié sociología, estudié ciencias políticas, luego viví en Finlandia, luego viví en Barcelona, eh, empecé un máster allí, luego me vine un tiempo al Perú, trabajé para una ONG de derechos sexuales y reproductivos que se llama Promsex en Lima. No me hallé en Lima. Lima no es una ciudad que me gusta para nada. No entiendo cómo la capital está allí. Echo mucho de menos el clima de Ica, La Paz, que tiene un pueblo pequeño, el que tú puedas caminar, que conozcas a la gente que está en tu barrio. Cuando voy a Lima me parece todo tan grande y tan caótico. También tiene su encanto, ¿no? Pero no es el encanto que me gusta a mí personalmente. Y por último, conseguí un trabajo aquí en Washington, en Telesur. Es una cadena a la que yo valoro mucho porque ha hecho una gran labor reportando aquellos temas que la mainstream media, los medios convencionales no reportan. Y luego dejé ese trabajo y conseguí una beca de doctorado aquí en la American University en Washington. Estoy trabajando como investigadora o como asistente de investigación en realidad y como asistente de docencia. Durante muchos años escribí columnas en el Perú porque a pesar de que viví fuera, siempre he estado muy preocupada por mi país y siempre he querido mantener esos lazos. Entonces escribí en Exitosa, escribí en Diario 16 cuando existía Diario 16, he escrito en Diario Uno, he escrito, bueno, actualmente escribo regularmente, aunque menos regular de lo que me gustaría, en Huayca, y siempre desde una perspectiva de izquierdas, de justicia social, nunca he escondido mi ideología, el apoyo a construir un mundo mejor, porque me, porque me parece que es honesto y me parece que es loable ser de izquierdas. Entonces, bueno, esa es mi historia de vida en unos pocos minutos mm, y no sé qué es lo que venga luego. Tengo que quedarme aquí por lo menos los próximos 3 años porque estoy haciendo este doctorado en la American University aquí en Washington, que para mí es un gran logro. Venir desde Ica, de una educación buena, pero no suficientemente buena como para ir a una universidad en donde se habla un idioma distinto. Yo no aprendí inglés, yo llegué aquí prácticamente sin saber inglés y, y actualmente pues lo manejo, no como me gustaría, pero lo manejo, así que yo estoy muy orgullosa de mis logros y, y me gustaría que esos logros puedan servir para apoyar a los movimientos y a las luchas de otros grupos, porque como te digo, mi ideología es de izquierdas y mi objetivo en la vida, más allá que la educación, la academia, las posiciones, el dinero, es servir, poner mi grano de arena para hacer este mundo un lugar mejor. Claro, compartimos las ideas, muchos. Yo sé que muchos compatriotas están escuchando, están comentando, quieren saber más. Y realmente uno cuando se identifica con el pueblo, pues ve tantas imágenes, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestros personajes, como tienes atrás de la Mauta, ¿quién nos decía, no? Tantos. ¿Qué es lo que más te ha impactado de estos personajes? ¿Cuáles son tus personajes favoritos, tus escritores favoritos netamente peruanos, indígenas que han salido de las sierras
¿no? Los verdaderos maestros de la literatura. ¿Qué le podrías decir a ellos, Francesca? Hace poco estuve en Perú, fui con un grupo que intentó ser una delegación de observadores electorales, un grupo liderado por la organización la Internacional Progresista. Llegamos al Perú, hicimos toda nuestra documentación para ser observadores, pero al final el Jurado Nacional de Elecciones nos rechazó las acreditaciones. Igual nos reunimos con distintos grupos, con ronderos, nos reunimos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos reunimos también con los abogados por la democracia, incluso nos reunimos en un momento con la bancada de Juntos por el Perú, de Nuevo Perú, y por un ratito muy corto con el hoy presidente electo Pedro Castillo. El último día, cuando ya nos regresábamos a Estados Unidos, muchos de nosotros, fuimos a la casa de José Carlos Mariátegui, allí en el centro de Lima. Y aprendimos, o yo aprendí, que en el Perú se lee muy poco a José Carlos Mariátegui. Y yo creo que el Perú sería distinto si es que hubiese una lectura, si es que hubiese un aprendizaje desde muy pequeños de su pensamiento filosófico, de su planteamiento, de cuál era el problema del indio, de cuáles esos problemas de desigualdad que seguimos arrastrando al día de hoy. Entonces, cuando pienso en una educación para todas y todos, pienso en una educación que incluya este aprendizaje desde pequeños, de personajes que le hablan al pueblo y que intentan reestructurar la estructura injusta en la que hemos vivido, como lo escribió José Carlos Mariátegui. Qué bueno, justo es mi personaje favorito. Por eso lo tengo yo, por eso lo llevo conmigo a donde sea que vaya, a donde sea que vaya. ¿Por Y qué? es un orgullo nacional. En el Perú mucha gente, como te digo, ¿no? Me enteré que no se leía en el colegio. En mi colegio, desde luego, creo que nunca lo mencionaron, pero me enteré que no se leía en la mayoría de los colegios del Perú cuando estuve en su casa, que no era la primera vez que iba a su casa. Y sí, sería un gran avance que Qué lo bueno, introduzcamos en la lectura obligatoria de los estudiantes del Perú. qué bueno, porque compartimos. Es mi personaje favorito, porque fue autodidacta en periodismo. Entonces yo dije, wow, dije, quiero ser como él. Ya no me hacía problema por ir a la universidad. Yo hoy en día aprendo todo, me autoeduco todos los días con el periodismo, con la verdadera comunicación. Es suficiente tener ese sensibilidad humana para hacer un buen periodismo, me parece. Son claves para el desarrollo, ya está, de una persona, ¿no? Entonces, me identifico con él porque es un personaje que ha escrito tantas cosas de la realidad peruana. Entonces, ¿qué más para sentirnos como él y seguir trabajando y no, que seguir adelante proponiendo con nuestros objetivos y la verdad desde aquí estoy sorprendido de usted, Francesca, con este bonito una bonita comunicación en estos momentos, una entrevista y que quisiéramos saber más de ti y lo hemos conseguido. Muchas gracias, Edver. Has dicho algo que me parece fundamental, que todo periodista, como todo periodista debe, para ser periodista, como requisito, debería tener esa sensibilidad humana de la que tú hablas. De lo contrario, no debería ser periodista. De lo contrario, debería ser contable. Claro. O cualquier otra profesión.
Claro, otro tipo de trabajo. Entonces, compartir esto, compartir ese amor al prójimo, uno mismo cuando sabe cómo es padecer de hambre, comerse un pan seco, comerse un pan así, con orgullo lo digo, de la basura, es lo que realmente al hombre lo hace fuerte, lo hace grande y ve la realidad como nuestro hermano debe estar pasando por estos momentos y por toda esta pandemia que ha pasado y por los años que van a pasar. No podemos soportar más, sobre todo los niños, que es nuestra labor como periodistas. Tenemos que respetar a los niños, a los futuros periodistas, a los futuros empresarios, a los futuros presidentes. Tantos otros personajes que podemos ser potencia, como dice, tenemos todos los recursos, no nos falta nada. Tenemos, como usted, Ica, provincias, gracias a ser el reportero, camarógrafo, fotógrafo, he conocido parte de mi Perú. He conocido las provincias que realmente no daban ganas de regresar a Lima, quería seguir estando en provincia, quería vivir allí, es lindo las provincias, es hermosa la gente. ¿Cómo te recibe? ¿Qué parte del Perú conoces, Francesca? ¿Y cómo te han identificado? ¿Cómo te has identificado, Francesca? Conozco varias partes del Perú. Conozco Ayacucho. Te voy a decir las partes que conozco relativamente bien. Ayacucho, Tacna, Cusco. Bueno, mi región la conozco muy, muy bien. Es la que conozco mejor de todas. Por esa dependencia que tenemos de Lima, ¿no? Yo siempre he pensado que uno de nuestros peores problemas en Ica es que estamos al lado de Lima. Si estuviéramos más alejados de Lima, seríamos más progresistas, redistribuiríamos más la riqueza, pero bueno, he pasado mucho tiempo en Nazca, obviamente dentro de mi región, he estado en Pucallpa, he estado en... ¿qué más? Déjame pensar, quizá he estado en Puno, he estado... Machu Picchu. Sí, claro, he estado en Cusco, que es como lo típico. No. Estoy pensando en más partes de... He estado en Moquegua. O sea, muchas veces he hecho como viajes en carro. Digo muchas veces, pero en realidad no tantas. Porque como te digo, mi hermano y yo no fuimos criados por nuestros padres, entonces estábamos allí en Ica y de vez en cuando, muy de vez en cuando, teníamos estos viajes en carro donde pasábamos por muchas partes del Perú. Me gustaría conocer mucho más el Perú. Siento que conozco, de hecho, otros países más de lo que conozco mi Perú, que conozco la historia incluso más de otros países por mi educación en Europa, de lo que debería conocer la historia peruana, y no necesariamente por falta de interés, sino porque pienso que la historia, la línea educativa, como hablábamos antes, ha sido muy mezquina, con presentando solamente una parte de la historia peruana. Y no solo presentándola, sino abordando en los medios de comunicación, en los medios masivos, en la currícula educativa, sobre todo una parte, y no todo ese Perú tan rico, tan lleno de cultura que nosotros tenemos. Y Edber, me tengo que ir ya, te agradezco muchísimo, yo creo que que tu audiencia ya debe estar harta, cansada de escuchar a esta señora aquí hablando desde Washington, de un Perú en el que no vive, pero como te decía antes, mi corazón, mi interés está en mi país y yo quiero que mi país sea un lugar mejor para todas y todos los peruanos. Entonces, aquellos que me critican y me dicen que cómo puede ser posible que yo levante la voz en contra de unos golpistas viviendo en un país capitalista, les digo que no, no hay restricciones para el espacio en el que tú puedas alzar la voz para mejorar las condiciones
y en este caso para revertir un golpe. Nada me deslegitima. El hecho de vivir en los Estados Unidos no me deslegitima para poder señalar. De hecho, a veces, lamentablemente, me da una mayor vocería. Tenemos que cambiar eso, desde luego, pero hay que utilizar las herramientas, los mecanismos que tenemos en los espacios que tenemos para luchar por la justicia social, para luchar por un Perú mejor. Y perdona que me repita, pero es fundamental, No, es no, no. crucial. Y ya me voy, Edmer, gracias, perdona de nuevo por haber hablado tanto, espero vernos en otra oportunidad allí desde donde estás, en Argentina. Tú y yo tenemos una gran labor como peruanos en el exterior, juntarnos, agruparnos con otros peruanos que tengan nuestros mismos objetivos, nuestros mismos valores, esa sensibilidad humana de la que hablas y seguir para adelante. Gracias, ha sido un gusto, la verdad, muy linda, la verdad, es muy bella por fuera y por dentro, es impresionante. Muchas gracias, Francesca, y una vez más estamos aquí en la plataforma de Latin American Press, que en castellano es Prensa Latinoamericana, directamente desde Argentina, Buenos Aires, Argentina, para todo el Perú y para toda Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo, llegar con otra clase de prensa, otra clase de periodismo. Muchas gracias, Francesca. Hasta ahora el momento, Gracias, y las puertas de mi canal están abiertas siempre para usted. Gracias, gracias, Francesca. gracias. Chao. Chao, Francesca.